¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles en un nuevo capítulo de Guía Práctica, donde estamos estudiando la palabra de Dios a través de la guía de la lección de Escuela Sabática. Gracias por sus comentarios, por sus saludos que todas las semanas brindan a este espacio de contenido digital a través de YouTube. Y hoy tenemos un nuevo invitado. Queremos compartir estas dos próximas lecciones con un pastor de acá de Ontario, Canadá, especialmente en el Ministerio Hispano. Queremos presentarle a cada uno de ustedes, Pastor Junior García. Pastor, bienvenido, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación, saludo a todos que están ahí escuchando y un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito. ¿De dónde tú eres? ¿Cuántos años tienes acá en Canadá? Y porque esa es la pregunta. Yo ya sé la respuesta, ¿no? Pero yo quiero que tú la puedas desarrollar un poquito porque eres pastor aquí en Canadá, en Ontario, iglesias hispanas, pero a diferencia tal vez de todos nosotros, tú eres latino. Cuéntanos de dónde son tus padres, ¿no es cierto? Y dónde naciste especialmente. Bueno, yo nací en el país de Nicaragua. Simplemente estuve ahí por 3 años. Después mi familia emigró aquí a Canadá en el 93 y prácticamente viví aquí toda mi vida. En el 2008 hasta 2012 yo fui a la isla de Cuba, donde yo hice mis estudios teológicos. Ahí es donde yo también conocí la que ahora es mi esposa y madre de mis 3 hijos. Y estoy pastoreando aquí en la Conferencia de Ontario desde 2014. Ya hice también mi maestría en Andrews desde 2019 a 2022. Y ahora aquí en el distrito de Toronto, con mis 2 iglesias, Maranatha y Brampton. Muy bien, Sí. Gracias, como decíamos al comienzo, por sus mensajes, pero especialmente porque muchos de ellos también son pedidos de oración. Estamos orando por sus familias, muchos de ustedes nos han escrito, estamos orando, por ejemplo, por sus hijos, con nombre, con apellido. Muchas gracias, hemos desarrollado un listado de oración porque es muy importante poder estar orando los unos por los otros. Así que en esta hora, al comenzar este capítulo, te invitamos a inclinar tu rostro para orar a nuestro Dios. Querido Dios y Padre nuestro, gracias Señor te damos por la bendición de estar estudiando tu palabra. Queremos rogar que tú puedas, Señor, bendecir el hogar, la familia de nuestros amigos que están en sintonía. Tú conoces, Señor, aquellas peticiones que están expresas en los comentarios escritos, pero también los que están en el corazón. Atiéndelos, que tu voluntad, Señor, se haga por sobre la nuestra, pero especialmente, Señor, considera aquellas peticiones que tienen que ver especialmente con salvación. Oramos por aquella familia, por aquellos hijos, por aquellos seres amados que aún no te han aceptado, para que tú, Señor, puedas también tocar su corazón. Gracias te damos, oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, estamos en la lección número 8, titulada Instruyendo a los discípulos, Sí. parte 2. Y este capítulo en la Biblia parte o inicia a partir de Marcos capítulo 10. Bueno, es la segunda sección en donde ocurren diversas situaciones, diversas milagros, pero Jesús tiene la intención, encuentros, ¿no? Tiene la intención de dejar enseñanzas y especialmente una preparación especial para los discípulos, para que ellos pudiesen después entender, ya que no habían entendido nada, ¿no? Sí. Que pudiesen entender a la posteridad lo que Jesús les había dicho y lo que había hecho para con ellos. Dice el capítulo 10, levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Qué interesante que en esta porción siguen estas tentaciones, estas pruebas que los mismos escribas y fariseos estaban tendiendo con Jesús. Y le hacen la pregunta si es lícito que el hombre rechace o el esposo a su mujer, siendo que ellos mismos habían dado esta
concesión casuística, o sea, por cualquier caso, por cualquier situación, para avalar el divorcio, ¿no? ¿Qué tipo de trampa y cómo Jesús responde, cómo Él trae el verdadero significado del matrimonio y el divorcio en su bíblico contexto correctamente aplicado? Bueno, una de las cosas que nosotros vemos aquí es, sabemos muy bien que los escribas y los fariseos, cuando ellos hacen una pregunta a Cristo, no es con el fin de conocer y de entender más. O digamos, ayúdame a entender porque a lo mejor no lo tengo bien claro. Para corrección de algo que estaban... Ellos vienen con el propósito de simplemente ver cómo tú piensas, para ver qué error te pueden encontrar en tu interpretación. Y como dice la palabra de Dios, vinieron para darle una trampa. Y ellos están ocupando las mismas escrituras. Correcto. O sea, entrampan a Jesús con cosas que era dentro de la propia religión. En este caso, utilizando Deuteronomio 24. Porque lo que nosotros leemos aquí en Marcos, capítulo 10, y también que está en los otros evangelios como en Mateo, esto no es nada nuevo. Comenzando que la pregunta que ellos están haciendo, si es ilícito de hacer tal cosa, ellos ya sabían la respuesta. Porque ellos eran estudiosos de la Biblia, ellos ya lo sabían. Nuevamente, para comenzar aquí, tenemos que tomar en cuenta, ellos no vienen con el propósito para aprender. Ellos en este caso están utilizando la Biblia para mal, para violencia, no violencia física, pero en este caso yo lo diría violencia o abuso espiritual. Pero para responder a la pregunta que tú acabas de decir, ¿cuál era la trampa que le estaban haciendo a Cristo? Bueno, en el tiempo de Cristo habían dos clases de pensamientos, la de Hillel y la de Shammai. Uno era más conservador y el otro era más liberal. Igual como nosotros tenemos hoy en día en nuestra iglesia. Hay iglesias más liberales, otras iglesias más conservadoras, etcétera, etcétera. El pensamiento de la escuela de Hillel, que era la más popular, la más famosa, prácticamente tú podías dar una carta de divorcio, separarte de tu mujer por cualquier cosita. Mira, si tu mujer o si tu esposa no te cocinaba bien, o no te quemó el arroz, fíjate, en ese tiempo, o la pita bread, o como quieren hacerlo. Si ella simplemente no hacía algo que para tu punto de vista no te agrada, era suficiente para decir, mira, vamos a firmar, tenemos los testigos, vete, ya. Cualquier cosita. Y lo interesante es que los escribas eran los que tenían que administrar esa ley. Sí. Eso es lo mismo que vienen ahora con la pregunta, ¿no? Lo que tú decías, no era para saber si ellos estaban haciendo correctamente, sino que era simplemente para instrumentalizar o tomar algo de la Biblia para entrampar a Jesús. Para que, si pueden entender los que están oyendo, los escribas serían hoy en día como los abogados. Pero los abogados religiosos. Para que ellos eran que decían las cartas de divorcio y todo. Obviamente ellos sabían muy bien lo que estaban diciendo, sabían ya la respuesta. Nuevamente ellos simplemente querían ver qué es lo que Cristo iba a decir. Pero esa es la primera escuela de Hillel, la más popular, la más liberal, etc. Shammai era la más conservadora. No podías simplemente divorciarte de tu mujer por cualquier cosita. Aquí sí tenía que ser por adulterio, infidelidad, fornicación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto? Cualquier respuesta que Cristo da en el pensamiento de ellos, Él iba a estar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque uno de los profetas más grandes que el pueblo judío, la nación de Israel tenía, o tiene, mejor dicho, todavía, ese profeta Moisés. Correcto. Y el que escribió eso en Deuteronomio capítulo 24, que justo antes de entrar a ellos en la tierra prometida, era Moisés. Si Jesús dice, no es lícito, no se puede, Jesús está en contra de la palabra de ¿quién? De Moisés. De Moisés. Pero si Jesús dice, sí es, ok, entonces, ¿cuál escuela de interpretación tú vas a ir? ¿Con la de Hillel, la más liberal, o la de Shammai?
O sea, de cualquier forma, ellos estaban tratando de colocar a Cristo en una esquina para ver a qué lado tú quieres ir. Y nosotros sabemos que Cristo realmente nunca se va por un lado. Él siempre trata de mantenerse neutral. Eso es la trampa que vemos por lo menos ahí en los primeros versículos de la pregunta que le hacen. Y qué interesante que si bien Jesús dice en el verso 3, ¿qué os mandó Moisés? Porque el Señor está recordando, tal vez históricamente, que en el pueblo de Dios, en una época, para resguardar la moralidad, especialmente en el matrimonio, tuvo que conceder esta concesión divina llamado divorcio, pero que no era parte del plan de Dios, pero que tenía que tener ciertos parámetros, ¿no? Como tú bien mencionabas. Ahora, en Marcos capítulo 10, la respuesta de Jesús está ahí en el verso 6, ¿no? Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es decir, los fariseos y escribas llevan a Jesús a Moisés, a Deuteronomio. Pero Jesús dice, yo no me voy a detener en esta parada, quiero seguir el viaje. Y va más atrás aún, y va al plan original, que es el huerto del Edén, ¿no? El propósito original de Dios para el matrimonio. Que muchas veces nos pasa esto, Junior, ¿no? Que nos quedamos tal vez con esas leyes, con la conveniencia humana, y cuán importante es como iglesia, como familia, como matrimonio, el plan original, ¿no? Que Dios nos da ahí en el Edén. Cuando Cristo menciona aquí que en el principio lo hizo hombre y mujer, una clave es el versículo 7, lo que tú acabas de leer, donde dice, por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Muchas veces en la mente de la gente cuando leen esto en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, piensan que esta es la palabra que pronunció el mismo Adán cuando él se une con su esposa, pero realmente no es. Estas son palabras que pronuncia el mismo Dios, de que lo pronuncia marido y mujer y van a ser un solo matrimonio, una sola carne. Ahora, necesito incalcar algo. A lo mejor me estoy desviando un poco, pero necesito incalcar algo. Cuando los escribas y los fariseos quieren llevar a Cristo a Deuteronomio, prácticamente lo está llevando a ellos a la ley, a su Biblia, a su interpretación. Pero digamos, a su Biblia. Hoy en día tenemos nosotros antiguo y nuevo, pero en ese tiempo solo tenían el antiguo, el Torah, la Torah. Y utilizando la Torah, ellos están tergiversando lo que la palabra de Dios dice. Porque el plan original era que el matrimonio se mantuviera para siempre, porque Dios lo une, porque el que va a estar en medio de ese matrimonio, el que lo unió, es el mismo Dios. Generalmente cuando el matrimonio se comienza a separar, es porque está faltando la tercera persona. No una tercera persona, ser humano, claro, sino está faltando Dios. Y ahí es donde comienza el pensamiento de que yo sí quiero separarme, yo ya sí quiero divorciarme, yo quiero hacer todo eso. No estamos diciendo que dentro del matrimonio, aún con Cristo, no vas a tener problemas. La diferencia es, aún con tus problemas, vas a poder aprender a cómo solucionar y traspasar esa tormenta porque tu chofer de tu matrimonio está ahí. Por eso Jesús dice, yo permití a Moisés a darle a ustedes la carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. Por eso, no es que Dios quería, sino Él lo permitió por la terquedad del pueblo. Pero aún aquí tengo que decir algo. Aún en Deuteronomio 24, en Jesús permitiendo dar la carta de divorcio, los fariseos y los escribas tergiversaron también Deuteronomio 24 porque eso era para protección de la mujer. Uno diría, pero ¿cómo divorcio es protección de la mujer? ¿De qué tú estás hablando?
pero realmente eso era protección para ella. Porque si el hombre podía divorciar de ella por cualquier razón o porque simplemente le dio la gana, ¿el nombre de quién está manchado? Claro, quedaba repudiada. La imagen de quién está mala. El honor que ella tenía ya no tiene honor. El hombre sale como si nada, el hombre sale limpio. Es ella. En Deuteronomio 24, Dios más bien le está dando a ella una protección de que aunque Él te deje, tú todavía te puedes casarte otra vez con un segundo marido y nada te pasa. Pero en el contexto de Marcos 10, la nación de Israel tergiversaron incluso Deuteronomio 24, porque ellos ya no estaban utilizando eso para protección de la mujer, sino lo estaban utilizando para su propia conveniencia de que yo voy a divorciarme, hacer todo lo que me dé la gana y no me importa cómo queda la imagen de la dama. Y eso refleja, ¿no? El mismo verso 5 tiene doble interpretación, porque el Señor dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, hablando de Moisés al pueblo, Sí. pero ellos también tenían la misma dureza de corazón. Y mira qué interesante, porque en el verso 10, esto le queda dando vuelta a los discípulos. Recordemos ahí que el título de este capítulo es Instrucción a los discípulos. Y dice el verso 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Es decir, ellos no quedaron o quedaron contrastados con lo que siempre han creído o se les ha enseñado a través de estas dos escuelas, versus lo que Jesús ahora está diciendo, ¿no? Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús hablando de este repudio casuístico, ¿no? Que no tiene fundamento, ¿no? O causa bíblica, que en este caso es fornicación o adulterio. Pero llama la atención que los discípulos también quisieron seguir con el tema. Ya era un tema que para ellos era común, normal, todo el mundo lo hacía, pero Jesús viene a dar la importancia que merece, ¿no? Por lo tanto, por muy quebrantado que esté el matrimonio, pero las dos personas buscan la ayuda en Dios, esa bendición va a volver a llegar. Correcto. O sea, muchas veces se da, no, esto ya se da por perdido. Bueno, este tema es bastante apasionante, ¿no? Y muy necesario y es muy atingente hoy en día, como tú bien señalabas. Pero, como ya nos tiene acostumbrado el Evangelio de Marcos, en pocos versículos, muchos kilómetros, muchas acciones, muchas cosas que el Señor realiza. Y estamos enfocados en las instrucciones que Dios da a los discípulos. Interesante que el Señor permite que los discípulos sean testigos de este diálogo, porque Él quiere que ellos también aprendan, porque son los que después se van a encargar de aplicar estas enseñanzas en la iglesia, y por eso después ellos quedan preguntando en casa. Cuando después salen de casa, continúan, el libro Deseo a toda la gente de Ellen White señala que las madres, al ver que Jesús hacía milagros, tenía enseñanzas, y ya Jesús comienza a caminar hacia Jerusalén, y ellas sueñan o desean que aquel que dicen que va a ser el rey pueda bendecir a los niños, a sus hijos. Y lo interesante que dice ahí el verso 13, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea, uno siempre tiene la imagen de los discípulos correteando, decimos nosotros, espantando a los niños, pero acá dice reprendiendo a quienes traían. Y Ellen White dice que quienes traían eran las madres. Cómo muchas veces aquellos discípulos, sin darnos cuenta, estamos entorpeciendo la obra de amor, de misericordia de Jesús, porque aquí Él demuestra toda su misericordia y su amor para con los niños. Cristo, por el otro lado, dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tal es el reino de los cielos. Y de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Algo importante aquí. ¿Por qué Dios bendice a los niños si los niños posiblemente estaban cometiendo pecado? ¿Por qué yo digo eso? Hoy en día, a lo mejor me voy a ponerme en aguas negras, pero hoy en día,
Un niño puede estar haciendo algo. ¡Shh! ¡Silencio! Mire tu hijo. ¡Oye! Mira el hijo de fulano. ¡Oye! Mira, niños son niños. Niños son niños. Simplemente porque se portan mal o hacen cosas no significa que no tienen el derecho de estar cerca de Cristo y no tienen el derecho de recibir su bendición. Uh-huh. Nosotros muchas veces como padres y como líderes estamos haciendo el mismo papel que los discípulos. Yo entiendo reverencia en la iglesia, yo entiendo esto, pero también la forma como uno lo hace, el niño va a recordar. Mira, si fulano, los líderes no me quieren, ¿cómo es que Dios me va a querer? ¿Cómo es que Dios me va a bendecir si más bien cada vez que yo vengo a su iglesia, siempre me están, ¿qué? Regañando, repudiando. Yo soy una molestia, para decir así. Cristo dice, si voy a ponerlo en palabras modernas, en vez de decir no se lo impidáis, sería deja de ser obstáculo para los niños. Sería en forma moderna. Deja de ser piedra de tropiezo para los niños. Deje que yo lo bendiga. Y Jesús antes ya había tomado un niño cuando los discípulos peleaban quién iba a ser el mayor dentro del reino de Dios, ¿no? Y él toma un niño y dice, en el reino de Dios el que quiere ser el mayor tiene que servir, tiene que ser el más humilde. Tomando un niño dice, así como este niño. Entonces Jesús ya había tenido un acercamiento, una opinión acerca de los niños, cuán importantes eran para él. No obstante, aquí los discípulos van a regañar a las madres, ¿no? Ahora, yendo un poquito a temas actuales y prácticos, ¿no? ¿Cuán importante es el culto familiar en el hogar? Porque en el hogar, tal vez en un espacio, en la sala, nosotros con los niños jugamos, nos tiramos al suelo, vemos película, podemos... un montón de cosas. Uh-huh. Pero ¿qué hace la diferencia cuando estamos haciendo el culto familiar en el mismo lugar? Ahora yo no me puedo tirar en el suelo. Ahora yo no puedo tal vez tomar una hoja, colorear, así de guatita, decimos nosotros, acostado, porque estamos invocando la presencia de Dios, porque estamos adorando al Creador, porque estamos en un contexto de adoración. No importa el lugar, si estamos en un culto, estamos en presencia de nuestro Creador. Entonces, cuando el niño a temprana edad comprende aquello, imagínate, todos los días, cuando vamos al templo, el niño ya trae esa impresión de que estar frente al Creador o en su casa, en el templo, uh-huh. Entonces va a tener una actitud de reverencia y solito va a saber, el niño efectivamente puede estar coloreando mientras está escuchando el sermón, predicando, está coloreando, pero lo que haga va a estar en una actitud reverente. ¿Por qué? Porque de domingo a viernes él lo vive a diario en su casa. Una cosa de añadir ahí es, las madres son que están buscando a Cristo. Los padres prácticamente que están buscando y llevando a sus muchachos. Una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos hoy en día, simplemente porque padres van a la iglesia no significa que están buscando de Dios. No significa que están buscando de Dios. Yendo a la iglesia simplemente significa que estás yendo a la iglesia. Tú puedes buscar a Dios y ir a la iglesia, es verdad. Pero también tú puedes ir a la iglesia y no buscar de Dios. Uh-huh. Eso también es verdad. Y los niños van a seguir ese trayecto, a ver si me hago entender. Ahora, Cristo hace una pregunta. Si tú no eres niño, tampoco vas a entrar al reino de los cielos. Uh-huh. Tú necesitas recordar cómo es ser como niño, donde tú estabas dependiendo de tu padre. Y así me hace falta que ustedes todavía dependen de mí. Recuerda que ustedes no son independientes. Y ahí es donde entra mucha gente, y eso entra también para el joven rico, donde la gente piensa en salvación por obras. No, tú eres como un niño. El niño sabe que yo necesito papi y mami. Lo necesito para todo. Porque el niño no puede cocinar por sí mismo. No.
El niño no puede lavar su ropa. El niño no, hay muchas cosas que no puede hacer que mami y papi lo hace por él. Pero también el niño nunca deja de aprender. Porque cada vez que tú le estás enseñando algo, generalmente siempre van a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y uno tiene que explicar y explicar. Y no entiendes, uno tiene que ver la forma más sencilla o más simple para explicar algo tan complejo y ponérselo tan sencillo. Por eso, claro, lo que tú dices, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. O sea, lo que tú mencionas, ¿no? Esa dependencia, ese buscar refugio en Dios, tal como un niño, ¿no? No está hablando de una experiencia inmadura espiritual, sino que la actitud que tienen los niños, ¿no? Ellos representan un estado. Ahora, Ellen White habla mucho acerca de la salvación y los niños. Sí. ¿A qué edad un niño puede, por ejemplo, bautizarse en la iglesia adventista? Por inmersión. Ella menciona, ¿no? A partir de los 8, 9, 12 años. Es más, ella dice que después de esa edad, los niños debieran ser motivados a entregar sus vidas a Cristo. Y aquí es donde viene ese pensamiento paternal que todos tenemos, ¿no? Porque somos nosotros los que más conocemos a nuestros niños. Oh, sí. Sus travesuras, su inmadurez, etc. Y uno dice, no, aún le falta. Queriendo que nuestros hijos, como que el bautismo, como señal de entregar sus vidas a Cristo, sea la coronación o graduación de todo un curso de doctrina, etc. Y ¿sabes qué? Ellen White dice que lo más importante es la religión personal de un niño. Pero basta con que ellos entiendan que Jesús vino a morir por ellos, que está intercediendo por ellos, que hay un juicio de salvación y que pronto vendrá, para que un niño, ya creyendo eso, con el soporte de la familia, bien puede a los 8, 9, 10 años entregar su vida a Jesús. Oh, claro que sí. Y Ellen White dice, no pretendan que el bautismo de los niños los transforma en seres perfectos. No. Porque si no los chantajeamos, ¿no? Les decimos, hey, este sábado recuerda que te vas a bautizar, entonces ahora tienes que ser obediente, tienes que comerte toda la comida, tienes que ser acá. Hey, ellos van a seguir siendo niños, pero niños como los de la Biblia, que quieren ir a Jesús, que son llevados a Jesús, y aunque muchos tal vez, incluso nosotros mismos digamos, hey, los niños, por favor, mantengámoslos ahí a raya, al límite. La verdad que Jesús dice, dejen a los niños y tengan ustedes la misma actitud que tienen ellos. Una cosa que yo siempre digo a la gente que cuando llegan, por lo menos a las iglesias mías, nosotros estamos aquí no para condenar a nadie, estamos aquí para bendecir. Y a mí me encantaría que cada persona que traiga a sus hijos y que tengan deseo de uno bendecirlos y presentarlos a Dios. Porque no es un simple acto, un evento, un show. No. La bendición del muchacho o de la niña o la presentación del niño o de la niña es prácticamente pidiendo la protección y la bendición de Dios sobre ellos en cada aspecto de la vida. Cada aspecto. No es que estamos esperando que ellos sean perfectos porque ni yo mismo soy perfecto. Pero lo que sí quiero es que ese niño sea mejor que yo. Así es. Porque ellos son el futuro de la iglesia y nosotros deberíamos cuidar más también. Como yo dije al principio, hay sus normas, hay reverencia, pero también todo depende como uno lo dice también, Joel. Porque la verdad sin tacto es crueldad. Y déjeme decirle, nosotros por querer corregir, estamos siendo crueles de la forma como nosotros lo hacemos. Así es. Y eso también no agrada. Sabes que siempre cuando hay un niño que llora en el templo y que no es sacado afuera del templo, después yo me acerco a esa mamita y le digo, te felicito. ¿Por qué, pastor? Porque cuando tu hijo estaba llorando no lo sacaste del templo. Como si fuera un estorbo. Porque eso, muy importante. Y lo otro porque los bebés, por muy pequeños que sean, saben y se dan cuenta que cuando lloran, los sacan
les dan comida, etc. Entonces ellos después usan el llanto. Lo malcrían. Y después le dije, una iglesia que tiene un niño que llora es una iglesia que tiene futuro. Una iglesia bendecida. Hay iglesias que no se escuchan niños, ni el llanto, ni el murmurar de los niños, y no hay niños. La pregunta es, ¿qué futuro tiene esa iglesia? Si después los adultos comienzan a enfermar, a morir o a quedarse en casa, y esa iglesia comienza a disminuir y después hay que cerrarla. Entonces, ojo, la actitud de Jesús. Los niños son una bendición. Y hay que guiar a los padres. Ellos no tienen la culpa. Hay que guiar y orientar a los padres para que la reverencia comience en casa, para que la adoración comience en casa. Y simplemente cuando estemos en el templo seamos un reflejo de lo que hacemos en casa. Junior, había un niño, yo me imagino, ¿no? Pero la Biblia lo retrata como un joven y él dice, sí, desde mi juventud temprana yo he hecho todo, he vivido religiosamente, he adorado a Dios, ¿no? Y es lo que aparece desde el verso 17, el joven rico. Sí, Señor. Se acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y me llama la atención y lo primero que vamos a comentar, Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Acaso Jesús no era bueno? ¿Por qué le responde ante esta descripción, maestro bueno? ¿Qué buscaba el joven y por qué Jesús le dice, ¿por qué tú me dices bueno a mí? ¿Acaso Jesús no era bueno? Como la Biblia dice, y prácticamente Jesús mismo lo dijo ahí, el único bueno es Dios. Pablo lo dice de otra forma, no hay justo ni siquiera uno. El único justo es Dios. Lo que Jesús está tratando de decir es que este joven rico públicamente, no sabemos si él realmente entendía lo que él estaba diciendo con esta frase, pero lo que Jesús estaba tratando de decir, indirectamente Jesús estaba llamando a Dios. No sé si ustedes captaron. Jesús indirectamente se estaba diciendo que yo soy Dios, porque él dijo, tú me llamas bueno, pero el único bueno realmente es Dios. Él quiere que el joven rico reconozca, yo sí soy bueno porque yo sí soy el mismo Dios. Ahora, si el joven rico entendía lo que realmente estaba diciendo, no sabemos. Pero yo sí creo que el joven rico sí sabía más de lo que la gente pensaba, porque no era, digamos, un adolescente, un niño chiquitico. En el deseado toda la gente habla, la hermana White, de que este joven rico era parte del Sanedrín. Ahora, ¿cuál? No sabemos, porque habían dos. Ahí estaba el Sanedrín local que cada ciudad tenían, y también estaba el gran concilio del Sanedrín. Llama la atención que para ser gobernante sí, debía pasar por varias etapas, y él ya siendo joven ya había alcanzado ese nivel de reconocimiento dentro del pueblo. correcto. Y por eso la pregunta que él hace, una pregunta muy interesante, donde él dice, ¿qué tengo que yo hacer para heredar la vida eterna? Porque alguien que está dentro del Sanedrín es como la otra pregunta del divorcio. Deberías ya saberlo, porque toda tu vida revuelve en eso. Es buscar la vida eterna. Ahora, yo quiero aquí invitar a nuestros amigos a que puedan buscar, leer el capítulo Una cosa te falta del deseo de toda la gente. Sí. Es maravilloso porque Ellen White menciona que él había observado cómo Jesús manifestaba amor y misericordia para con los niños. Y él lo quería también. Y eso le llamó la atención. En otras palabras, él había hecho todo, guardaba los mandamientos. Ustedes pueden leer ahí todo el relato del capítulo 10 del 17 en adelante. Sí. Él guardaba los mandamientos, pero una cosa le faltaba, y eso es lo que a él le faltaba, llenar ese vacío en el corazón. Lo había visto en Jesús cuando bendice a los niños. ¿Sabes qué me llama la atención? Que Ellen White dice que Jesús ve la sinceridad de su corazón. Sí. Y que hubiese sido un tremendo discípulo sí, para predicar, para testificar con la influencia que él tenía, pero una cosa le faltaba. Mira, tenía clara la ley, guardaba los mandamientos, la ley moral, no esa Mishnah que después, sí, esas tradiciones. El joven realmente quería seguir a Jesús, realmente quería esa pregunta. Aquí está la diferencia. Preguntas
anteriores de los fariseos, los líderes religiosos, eran para entrampar a Jesús. Él está buscando una respuesta, él está buscando llenar el vacío de su corazón. Pero, y Jesús lo sabía. ¿Y qué Jesús le dice? ¿No? Bueno, le dice los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, los que tienen que ver con el prójimo, ¿no? Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la vida eterna con hacer obra social, vender todo y darlo a los pobres? ¿Salvación por obras tal vez? Marcos no lo dice, el que lo dice es Mateo, aunque estamos estudiando Marcos. Cuando Jesús está diciendo todos estos mandamientos que ha guardado, el joven rico dice, yo lo he guardado todo desde mi juventud, que puede también incluir los 613 mandamientos también que todos tenían que observar. La tradición rabínica. 613, imagínate tú. Pero Mateo añade algo que Marcos no, donde Jesús dice, y ama a tu prójimo. Marcos no lo dice. Y lo interesante es que ama a tu prójimo no es parte del decálogo como tal, donde dice ama a tu prójimo. Pero Jesús lo pone como si fuera un mandamiento. Es que es como el extracto o resumen de los 6. Están los 4 primeros, Sí. ama a Dios, y después los 6 restantes, ama a tu prójimo, ¿no? Es como el extracto, el resumen. Correcto. Y aquí es donde está el error de muchos de nosotros. Porque Jesús dice, vende todo y dáselo a los pobres, o sea, ayuda a los pobres y sígame. Ama a tu prójimo. Y el error que muchos de nosotros tenemos es, no tomamos ese paso. Pero decimos que aún amamos a nuestro prójimo, que no es verdad. Yo guardo los mandamientos y no le hago daño a nadie. Yo no le digo mala palabra a nadie. Yo no le robo a nadie. Yo no estoy fornicando con nadie. Yo no estoy haciendo absolutamente nada a nadie. Estoy bien. Tú puedes estar haciendo todo eso, pero no significa que está bien. Jesús ahí en Mateo 5:43 en adelante lo menciona, ¿no? Cuando dice, ¿qué bien haces si saludas al que te saluda o al que te cae bien? ¿Qué diferencia haces? Y ahí el Señor dice, bueno, yo os mando, o escrito está, amad incluso a vuestros enemigos, ¿no? Entonces, tal vez el joven rico hacía eso, pero porque lo hacía de corazón, guardaba los mandamientos, pero tal vez estaba basando su experiencia espiritual en la forma. Y lo que Jesús quiere es, yo no quiero que tú estés bien con todo el mundo. Lo que a mí me hace falta también que tú vas a un paso más allá. Que tú también ayudes a la persona. Porque de qué me vale ver una persona que está necesitada y la única cosa que yo hago, Joel, es orar por ellos. Mira, yo sé que la oración es importantísima. Pero llega un momento también donde nosotros tenemos que ir más allá que solamente orar por tal persona. Si yo tengo la forma de ayudar, si yo sé, por ejemplo, tú estás pasando un momento difícil, tú tienes hambre, yo oro por ti, Joel. Yo voy a orar por ti, pero eso significa que tu estómago y el estómago de tu niño va a estar lleno. No, posiblemente tú estás vacío, pero por lo menos está lleno de oración. Claro. Tu estómago está lleno de oraciones. Claro. No, hace falta, yo orar por ti, pero voy a ver también qué yo puedo hacer. Oración y acción. El joven rico, según como Jesús le está hablando, él hacía todo excepto el servicio. Porque nosotros estamos aquí, eso desde Abraham, desde el principio. Yo te bendigo para que tú puedas ser una bendición a los demás. Ahora, eso es consecuencia de un problema espiritual, claramente. Porque aquí estamos hablando de que él quiere ir al reino de los cielos y Jesús le responde, haz esto. Entonces, cuidado, porque Jesús no le está diciendo, si todos los que quieran entrar al reino de los cielos tienen que hacer, porque si no hablaríamos de salvación por obra. Ahora, me llama la atención que Jesús cita solamente 6 de los 10 mandamientos. La segunda tabla, sí. ¿Por qué? Porque Jesús le quería mostrar a través, con el anda y vende todo lo que tienes, que también está considerando los primeros 4 mandamientos. ¿Por qué?
Porque dice el verso 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿A qué se refiere esto? ¿A dónde quiero apuntar? Aquí nosotros vemos que están los 10 mandamientos. Sí. Explícito Jesús menciona 6. Sí. Y cuando Él dice, todo esto he hecho, el Señor le dice, sí, pero tú quebrantas los primeros 4 mandamientos, o al menos uno de aquellos mandamientos. Y el joven dice, ¿pero cuál? Aquí estamos especulando un diálogo que no existió, pero que el Señor conocía el corazón. ¿Pero cuál? Mira, te voy a hacer una prueba, le dice el Señor. Vende todo lo que tú tienes. Entonces él se va triste. ¿Por qué? Porque el mandamiento que dice, no tendrás otros dioses delante de mí, el joven quería que Jesús fuera el primero, que Dios fuera el primero, pero antes de Jesús estaban las riquezas. Correcto. Entonces, está presente todo el decálogo, está presente esos primeros 4 mandamientos que tienen que ver con mi relación con Dios, con mi prioridad que le doy a Dios. Entonces, él era un joven religioso, guardaba los mandamientos, pero nunca Jesús ocupó el primer lugar. Entonces, cuando le dice, anda y vende todo lo que tienes, no es que la salvación es por obra, sino que es por fe. Pero la fe requiere que Jesús esté en primer lugar. Por eso él se va triste. ¿Por qué? Porque él reconoce que guardaba los 6 mandamientos, no todos, porque ya estaba quebrantando el primero, el segundo, el tercer mandamiento, al poner otras cosas, en este caso la riqueza, antes que Dios. Bueno, ya nos queda poquito tiempo. En toda esta etapa, por ejemplo, el verso 32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Esa frase es clave. Porque Jesús ya comienza, vamos a ver incluso en la próxima lección, que Jesús ahora permite que lo reconozcan como el Mesías. Cuando Sí, en Galilea, en Capernaum, en diferentes lugares, mandaba a la gente que no le dijeran a nadie. Ahora sí, dice el verso 33, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales. Jesús comienza a anticipar qué iba a ocurrir en Jerusalén. Vamos a ver más adelante incluso de que su entrada a Jerusalén es profetizada. Es decir, el ministerio de Jesús aquí se está comenzando a cumplir, ¿no? Pero cuando iban camino, quedaba aún pasar por una ciudad llamada Jericó. Sí. Y el verso 46 en adelante dice que había un hombre ciego y de hecho él gritaba, ¿no? Verso 47, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sí. Y como ya era costumbre, los que rodeaban a Jesús lo habían escuchado tantas veces decir, no se lo digan a nadie. Dice ahora que muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más fuerte, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. No lo llamó o no mandó a silenciarlo. No. Sino que ahora, como iba, decía el contexto previo, subiendo, yendo hacia Jerusalén, ahora Jesús deja. ¿Y qué significa hijo de David? ¿Por qué este ciego tiene ese entendimiento que le aplica un título especial y se lo aplica a Jesús? Está ahí reconociendo que Jesús es el Mesías, porque hijo de David viene de la profecía que prácticamente era el cumplimiento de que este tipo es el Mesías venidero. Y como tú dijiste, en este caso Jesús no lo calla. Jesús quiere que Él lo diga en voz alta y que todo el mundo reconozca que Él es el Mesías y por lo tanto Él puede tener misericordia de alguien o puede perdonar a alguien. Y en el caso de ciego Bartimeo, Él sabía muy bien, con todo lo que había escuchado, no con todo lo que había visto, porque el tipo es ciego, pero con todo lo que había escuchado, él sabe que este hombre que está pasando por aquí no puede ser nada más ni nada menos que el mismo Mesías, el mismo Hijo de Dios. Y por eso le está gritando, hijo de David, linaje de David, de la tribu de Judá, todo lo que nosotros conocemos. Este hombre Jesús está cumpliendo todo. Por lo tanto, él pide misericordia. ¿Y por qué está pidiendo misericordia? ¿Jesús le hizo algo? ¿Él hizo algo a Jesús? Sería la pregunta. Para los que están oyendo, el ciego Bartimeo le hizo algo a Jesús para que él esté pidiendo misericordia. Yo sé que eso no está parte de la lección, pero digamos, por ejemplo, que yo necesito que la gente entienda algo. Si yo nunca te hice algo a ti, Joel,
¿para qué voy a pedirte que tú tengas misericordia de mí? Porque tiene lógica. Tú más bien me estarías preguntando, ¿pero por qué tú estás pidiendo que tenga misericordia de ti, Junior? ¿Tú me hiciste algo? O sea, la pregunta sería, ¿qué creen los que están oyendo? ¿Qué fue lo que hizo el ciego Bartimeo para que él pidiera misericordia? Bueno, una de las respuestas que podemos tener es, bueno, mejor dicho, responder una pregunta contra pregunta. ¿Él siempre fue ciego? ¿Bartimeo siempre fue ciego? ¿O se hizo ciego? ¿O llegó a ser ciego, mejor dicho? Cuando dice que él quiere recobrar la vista, es porque él no era ciego antes. Él tenía vista. Claro. Algo sucedió que llegó a ser ciego. Y sabemos muy bien que los judíos eran muy, ayúdame con la palabra, superstitious. Supersticioso. Ellos creían que los males, la lepra, las Exacto. enfermedades era el dedo de Dios, un castigo, ¿no? So, si él antes tenía vista, creo que ustedes entienden lo que están escuchando y viendo. Si él antes tenía vista y después de repente, por X razones que no sabemos, ya es ciego, él piensa, lo más seguro, que ese castigo vino ¿de dónde? De parte de Dios. De parte de Dios. So, ahora él sabe que el Hijo de Dios está aquí, Hijo de David. Ten tu misericordia de mí. ¿Quién sabe lo que yo te hice para merecer esta ceguedad que tengo? Pero ten compasión, ten misericordia de mí. Y por favor, regrésame la vista. Simplemente quería añadir eso porque muchas veces leemos y pasamos eso como si nada. Sí. De hecho dice literalmente, ¿no? La versión 1960 Reina Valera, que recobre la vista, no que vea. No. Si hubiese sido de nacimiento, mi sueño es ver. Ahora, siempre al terminar cada capítulo, Junior, nosotros hacemos un llamado y ahí está tu cámara para que tal vez contrastando dos cosas, ¿no? Dice que cuando Jesús lo manda a llamar y le dicen, levántate, ten ánimo, el maestro te llama. Dice que él toma su capa y la deja, la bota, la tira lejos, ¿no? Este era un hombre pobre, vivía de las limosnas, Sí. y no obstante, lo único que tenía era una capa. Sí. El contraste entre el joven rico que no fue capaz de deshacerse de algo que tenía y se da media vuelta y se fue triste. Y el contraste es este ciego Bartimeo que deja todo lo que tiene. Es más, Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Sí. Y enseguida recobró la vista, pero no se fue, sino que seguía a Jesús en el camino. Es decir, el deseo del joven rico de seguir a Jesús se ve truncado, obstaculizado, porque no es capaz de dejar todo lo que tiene y poner a Dios en primer lugar. Y acá el ciego sí lo hace. Alguien puede decir, sí, para él era más fácil dejar una capa que dejar todas las riquezas, pero la verdad que para él era lo que él se aferraba en noches de frío, en días de calor, era lo único que tenía. No era fácil desprenderse de aquello, pero él lo hace. Y aunque el Señor le dice, vete en paz, él sigue a Jesús, lo que no hizo el joven rico. Junior, ya para cerrar este capítulo y a través de este contraste, ¿qué es lo que nosotros tenemos que dejar? ¿Qué es la invitación que Jesús nos hace de tomar nuestra cruz y seguirlo? Y ahí está la cámara para que le hable a nuestro amigo y después terminamos con una oración. Lo que yo diría, lo que tenemos que dejar es no una forma negativa, sino lo que tenemos que dejar es que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Porque esas dos cosas que tú acabas de decir, del joven rico y del ciego Bartimeo, lo que los obligaron a ellos a tomar la decisión esa, que los dos tomaron decisiones distintas, era el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como conocemos que dice el libro de Juan, Él es que nos convence de todo pecado, justicia y de juicio. Y cuando el Espíritu Santo convenció al joven rico por la palabra de Jesús de que él estaba mal, en vez del joven rico aceptar esa verdad y dejar que el Espíritu Santo trabajara en él, más bien se puso como el faraón y su corazón se endureció. Cuando el ciego Bartimeo, él sabía que algo estaba mal en él estaba ciego. Pero cuando Dios dijo su palabra, él se dejó. Recobró la vista y cuando Jesús dijo,
dijo, básicamente deja todo, le fue más fácil dejar su capa. Más fácil, no digo que no fue difícil para él, pero le fue más fácil dejar su capa porque él vio más allá. Porque antes él tenía capa y no veía. Ahora él veía a quien le dio la vista otra vez. Entonces la pregunta es, ¿qué tenía más valor? ¿La capa o el que le recobró la vista? En el joven rico, el que tenía más valor no era el que bendecía, sino eran sus riquezas. So, nuevamente la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que nosotros dejar? Tenemos que dejar a que el Espíritu Santo nos toque nuestros corazones y ahí vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que dejar literalmente en nuestra vida, sea una persona, sea, y por persona me refiero tercera persona, algo material, un programa, lo que sea. Nunca vamos a poder dejar algo sin antes permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Querido y amoroso mi Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre por siempre. Señor, en este momento que hemos terminado de abrir tu santa palabra, de estudiar un poco sobre el capítulo 10 de Marcos, vemos, Señor, que tú sigues queriendo proteger y cuidar, Señor, los matrimonios. También, Señor, como tú quieres bendecir a los niños. También, Señor, como tú aún que estás llamando a los jóvenes. Y, Señor, aún posiblemente en medio de tu pueblo se encuentran gente con una ceguera espiritual y necesitan, Señor, que tú nuevamente le des la vista. Señor, te estamos pidiendo que tu Santo Espíritu pueda trabajar en cada área de nuestras vidas. Abre nuestros ojos y nuestros corazones. Y que tu Santo Espíritu, Señor, también puede guiar cada paso y cada decisión que nosotros vamos a tomar. Gracias, Señor, por esta linda experiencia y por este tiempo, Señor, con el pastor Joel Sandoval. Y, Señor, que todo lo que han escuchado realmente pueden salir bendecidos y que hayan aprendido un poco más de ti y de tu santa palabra. Amén. Que la bendición tuya pueda alcanzar a cada familiar, a cada hijo y a cada amistad que está escuchando. Todo te lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Junior, por habernos acompañado en este capítulo. Nos vemos la próxima semana. Sí, nos vemos. Queridos amigos, de la misma forma, muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por suscribirse a nuestro canal, por darle like, me gusta y por compartir estos lindos mensajes de la palabra de Dios. Nosotros nos reencontramos en el próximo capítulo de la próxima semana. Que Dios te bendiga.